Jorge Vergara. Jorge Vergara crea Anhelo Producciones y Suave Records para apoyar el cine y la música. Con esta última no le fue tan bien, por lo menos en el DF, y es que a causa de la piratería tuvo que cerrar, reabriendo en Guadalajara, ahora bajo el mando de su hijo. En el cine acertó con la cinta Y tu mamá también. De noche. Perdón, cabrón. Si algo hay que aplaudirle a Jorge es su capacidad de aprendizaje. Cuando ha estado en momentos críticos se detiene, analiza y aprende para no volver a caer. Mi niñez fue muy poca niñez, trabajé desde muy niño, empecé a trabajar desde los 9 años. Y trabajé por gusto, no por necesidad, porque no tenía necesidad de trabajar. Pero existiendo juegos, amigos, juguetes, ¿a qué niño de 9 años se le ocurre trabajar? Porque era muy introvertido y no tenía muchas relaciones con amigos y me gustaba aprender mucho. Entonces, en un lugar donde tenía posibilidades de aprender todos los días algo diferente era en el trabajo. Empecé de office boy en una fábrica de válvulas y conexiones aquí en Guadalajara. Al inicio de su carrera, el ahora empresario no la pasó tan bien que digamos. Vergara experimentó de todo. Se dice que fue mecánico, vendedor de coches, traductor de textos. Cuando Grupo Alfa quiebra en el 81, fue despedido y decide comenzar su propio negocio. Bueno, pues él llega al negocio porque estaba ya totalmente quebrado y se acababa de casar. Estaba en una situación económica muy apretada, con muchos problemas. Se vuelve independiente, cocinando y vendiendo carnitas a comercios establecidos de tortas ahogadas. A Jorge siempre le ha interesado la parte gastronómica, ¿no? Y el tener un restaurante. Así fue. Jorge Vergara, uno de los personajes más influyentes del país, vendía carnitas como cualquier mexicano. Poco tiempo después tendría un restaurante de comida italiana. Cometí muchos errores. Uno, tratar de abarcar mucho. Tenía carnitas, una pollería y un restaurante italiano. En aquel entonces yo hacía todo. Además de eso, comía de la patada. Carne de puerco, manteca, luego pollo y luego pasta. O sea, era totalmente contra lo que el cuerpo debe recibir. Por supuesto, no descansaba nunca. Me acuerdo que el único día que descansé fue el día que mi papá murió. No había capital, entonces me empezó a llevar el tren. Y es una cadena de que los errores te empiezan a alcanzar. Sentía además algo de remordimiento, ya que pensaba que enfermaba a la gente por venderles carne de cerdo. En 1986, cuando Vergara tenía 31 años, su negocio de comida quebró. Buscaba caminitos, fracasaba. Y la palabra fracaso no me gusta porque no creo mucho en ella, simplemente me equivocaba. Y vas generando las oportunidades tú mismo. Yo no creo que sea que me cayó de la suerte o empezó, o algo, un rayo me partió, dije voy a empezar OmniLife y apareció La Roca, sangraba OmniPlus, no, para nada, fue todo un proceso. Bueno, no soy Indiana Jones, soy Jorge Vergara, ¿en qué te puedo ayudar? No estoy ocupado. 3 sobres de OmniPlus, 1 de fibra, 3 veces al día. Gracias, hasta luego. Trabajaba de 4 de la mañana a 12 de la noche, trabajaba muchísimo y por supuesto no me iba tan bien como debería de irme. Me engordo, me enfermo, empiezo a buscar opciones de cómo estar sano y delgado. Por primera vez se encontraba inmerso en un conflicto económico que había que resolver lo más pronto posible. No tenía la solvencia económica que representa el vivir con tus papás. Pero conozcamos más a fondo la historia de Jorge Vergara. El día que yo me regresaba a México, ese día ya no me dejaban subir en el avión, entonces me iba con todas mis otras 2 hijas, porque Jorge es el tercero. Nos íbamos en tren y ya a la hora de salir a la estación me tuve que quedar. Fue cuando ya me fui al hospital en lugar al tren que había entonces de Guadalajara a México. Su familia era de lo más normal, papá, mamá, hermanas y mucha felicidad. Según vemos al empresario en la actualidad, podríamos llegar a imaginar a un Jorge extrovertido, amiguero, líder. Sin embargo, siempre fue todo lo contrario. Era muy quieto, muy reservado. Nunca dio guerra ni fue llorón. Pero siempre ha gozado de un carácter determinante. No me cuadro tan fácil con la autoridad, pero porque ya aprendí que haciéndolo de esa manera no caminan las cosas ni cambias nada. Te formas muchos enemigos y al final de cuentas no hay resultados. Ha dicho en diferentes ocasiones que no le tiene miedo a nada. No siente miedo al romper las reglas cuando él está convencido de que lo que hace es transparente, honesto y con el único afán de ayudar a la gente. Esto se convirtió en su motor, en su mantra. Una vez yo regresé de la escuela preguntando qué eran las herencias.
porque un amigo había heredado mucho dinero a su papá. Entonces yo le pregunté a mi papá qué son las herencias, me dicen algo que tú nunca vas a tener. El dinero que yo gane lo vamos a gastar en estudiar y en viajar y en aprender. Así es que cuando yo termine, pues lo que hayas aprendido y hayas viajado lo que te va a servir en la vida. De ahí me quedó la lección muy clara que era lo que aprendí de lo que me iba a servir en la vida, y eso fue lo que he buscado toda mi vida. Yo aprendí algo hace mucho tiempo de una gente que creo que era muy sabia y me enseñó algo, que ahorrara siempre el 10% de lo que ganara. Y precisamente buscando nuevos horizontes y luego de quebrar en sus negocios de comida, Jorge se arriesga una vez más y se vuelve parte de Herbalife, una empresa multinivel que vende productos para el control de peso, nutrición y cuidado personal. Y ahí fue donde yo creo que descubrió lo de el multinivel Herbalife, entonces lo hacía. Él empieza como distribuidor independiente de esta empresa. Dejé todo, se lo di a mi hermana, le dije te regalo todo, ahí nos vemos. Yo me dediqué a ponerme sano y a tratar de empezar a crecer independiente. Y empieza a ser muy exitoso. En Herbalife, Vergara aprendió perfectamente el funcionamiento de las ventas multinivel. Siendo el principal distribuidor, se iría a vivir a Francia por un tiempo para hacer crecer la marca. Sin embargo, hubo una situación que lo decepcionó por completo, lo que ocasionaría su salida de la empresa. Además, Jorge Vergara nos dice cuál es la clave para llegar a ser una persona exitosa. Mis papeles y mi botella que estaban aquí, Al volver, se los robaron. Te equivocas en una y se te va todo. No crean, a mí me ha costado mucho aprender por no ir a la universidad. De que crea pique, crea. Es obvio que Jorge con los desplegados de repente nos deja a los rivales medios enchiladillos, no esa es la realidad. Jorge Vergara. Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cable.